Bueno, nuestro área de estudio se encuentra en el departamento de Moyobamba. Moyobamba es una ciudad fundada al inicio como Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba el 25 de julio de 1540. Esta ciudad peruana está ubicada en el Alto Mayo, recordemos bien eso, y es capital del departamento de San Martín. Además es perteneciente a la macrorregión del norte del litoral peruano. Como podemos ver en pantalla, acá tenemos el mapa del Perú, indicando el departamento de San Martín, y, y la otra imagen es el departamento de San Martín, indicando la provincia de Moyobamba. La altitud media de esta ciudad es más o menos 860 metros sobre el nivel del mar, y con una población de aproximadamente 631 habitantes. Características del terreno. Investigando según INDECI en 2005, la topografía del terreno moyobambino es de montaña, es decir, el 74% posee pendientes mayores al 25%, mientras que el 26% restante posee una pendiente suave o moderada. Estos últimos son los que se ubican al margen del río Mayo. Ahora, el tipo y la calidad de los suelos están clasificados como arcillosos, blandos y arenosos con un nivel freático muy alto. Y como sabemos, estas características mencionadas son aquellas cuyo comportamiento ante sismo no es el óptimo, ya que estos presentan una inestabilidad y pierden su capacidad portante, desembocando en fenómenos como lo que estamos estudiando, como es la licuación de suelos. Ahora vamos a hablar de los antecedentes ocurridos en esta ciudad. Tenemos lo que es la zona de licuación de suelos. Como sabemos, el fenómeno que acabamos de mencionar anteriormente se activa principalmente por los sismos. Estos actúan sobre las arenas saturadas del terreno, de manera que genera y acumula presiones de poro en la arena. Esto ocurre en las partes bajas de Moyobamba, donde desafortunadamente se reúnen todas las características necesarias para producirse este evento, ¿no? Suelos arenosos sueltos y un nivel freático alto. Ahora, en 1990 hubo un sismo donde se pudo apreciar todo este fenómeno, específicamente en las quebradas de Asungue y Shango. Fue donde se pudieron ver agrietamientos de hasta 100 metros de longitud, asentamientos de hasta 1,50 m, es un montón, y volcancitos de arena, como podemos ver ahí en la imagen. Debido a esto que pasó, muchas construcciones existentes de todo tipo, ya sea de todos los materiales, llegaron a colapsar por completo. Además, analizando e investigando más a fondo, llegamos a determinar que aproximadamente 1.850 habitantes sufrieron daños, como igual de algo de 400 casas, más o menos por ahí, sufrieron daños irreparables. Ahora también tenemos lo que es la zona de deslizamientos y derrumbes. Bueno, en Moyobamba es la parte que se afecta de esto, es la parte norte y este de la ciudad. Son los sitios donde los derrumbes son frecuentes debido a la naturaleza del terreno. Dice que la inclinación de los taludes en estas zonas es casi, casi vertical, casi a 90 grados. Y las grietas de tensión en las partes altas han sido observadas principalmente en los lugares de Punta San Juan, Tahuisco, sector Recodo y Huastilla. Y bueno, como sabemos, esto va a producir una licuación de suelos, que es el tema que vamos a ver en los siguientes puntos y explicado más a detalle por mis compañeros. Muchas gracias. Para el potencial de liquefacción del suelo debemos clasificar la edificación según la norma E030. Para el caso del proyecto ubicado en Moyobamba, este sería del tipo C, ya que la edificación es común del tipo vivienda. Con esto nos vamos a la norma 050 de suelos y cimentaciones, donde nos dice que el profesional responsable debe asumir un valor del factor de seguridad para la liquefacción mínimo de 1. Continuando con los cálculos, tenemos los esfuerzos efectivos y totales. Para
mostrarles, hemos calculado la profundidad de análisis para 2,3 metros, donde aquí tenemos nuestros estratos a diferentes profundidades y con la clasificación SUX de los suelos y con un nivel freático a 2 metros. Aquí tenemos calculado los esfuerzos efectivos y totales y los hemos pasado a kilogramos sobre centímetros cuadrados para calcular otros valores. Para el caso de la corrección por número de golpes, tenemos diferentes factores. En primer lugar, el factor de corrección por diámetro es 1, ya que nuestro diámetro de perforación oscila entre los 65 y 115 milímetros. En el caso del factor de corrección por longitud, estas varían a diferentes estratos, pero para una profundidad de 2,30 metros, el factor de corrección sería de 0,75. Para el caso del factor de corrección por muestrador, estamos hablando de un muestrador estándar, por ende, el factor de corrección es 1. Para el caso del factor de corrección por energía, estamos hablando de una energía del martillo del 49%, por lo que el factor sería de 0,817 y bueno, ahí están los cálculos. Para el factor de corrección por confinamiento, esta se calcula como la raíz cuadrada de 1 sobre el esfuerzo efectivo de cada estrato. Para el caso de la profundidad de 2,30 metros, el factor de corrección por confinamiento es de 1,70. Finalmente, así obtenemos el N160 o el número de golpes corregido, que se obtiene multiplicando el número de golpes inicial por todos los factores anteriores. Y asimismo, para el caso de la profundidad de 2,30 metros, el factor de corrección sería de 7,29. Ahora, para realizar el factor de reducción, el RD, este es un factor que nos permite realizar los cálculos asumiendo un suelo rígido. Para ello hemos empleado el método propuesto por el NSER en 1997. Eh, para el caso de ejemplo, hemos calculado para 2,30 metros y este se calcularía de la forma 1 menos 0,00765 por Z. En nuestro caso, el Z sería de 2,30 metros, que es menor a 9,15, por lo que hemos empleado esa fórmula. Y haciendo los cálculos, obtendríamos un factor de reducción para ese estrato de 0,982. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En este caso, les hablaré acerca del cálculo para obtener el CRS, o también conocido como el esfuerzo cortante cíclico por sismo. Utilizaremos la siguiente fórmula, en la cual debemos utilizar el esfuerzo efectivo, el esfuerzo total, la aceleración horizontal máxima y el factor de reducción. En este caso se nos brinda para una profundidad de 2,30 metros los siguientes valores: el esfuerzo total de 0,403, el esfuerzo efectivo de 0,343, la aceleración horizontal máxima de 0,35 y el factor de reducción de 0,982. Y tras realizar la siguiente fórmula, obtenemos el valor. A continuación, realicemos la corrección por finos, que necesitamos para ello el valor corregido del número de golpes CS, en lo cual necesitamos los valores de alfa y beta que están en función de la corrección por finos. En este caso se nos brinda el valor de 12,6%. Al realizar los cálculos obtenemos el resultado. Para la siguiente corrección utilizamos el esfuerzo cíclico resistente en caso del MW7,5. Utilizamos la siguiente fórmula en función del número de golpes CS. Dado que este valor es 26,31, encontramos el valor del CRR 7,5. Ahora, para hallar el MSF, podemos realizarlo con la siguiente fórmula, pero en este caso, la docente se nos proporcionó el valor de 0,82. Para finalmente obtener el valor de la corrección, el esfuerzo cortante por resistencia, obtenemos el valor de 0,271 tras multiplicar 0,82 con 0,330. A continuación, la aceleración horizontal máxima, que la obtenemos tras realizar la siguiente ecuación, teniendo en cuenta el valor del esfuerzo total, el esfuerzo efectivo, el factor de reducción, el factor de seguridad de la ecuación y el CRRM. En este caso obtenemos el valor.
Ahora, para hallar el factor de seguridad de la ecuación, utilizamos la fórmula que consta del CRRM sobre el CSR, y todo ello en una función de una profundidad de 2,30. Ahora, para hallar la probabilidad de ocurrencia de la ecuación, utilizamos el método probabilístico de Joule y Nobel como la ecuación que pueden presenciar. En este caso, tras reemplazar los valores, obtenemos que el la probabilidad es de 4,79 y en cuanto a porcentaje de 98,5. Según esto clasifica como tiene un alto potencial de la ecuación. Y aquí se presenta a los datos tabulados según cada uno de los estratos en cada una de las correcciones. Aquí les presento la gráfica del CSR y CRR en cuanto a la profundidad. Aquí también de la aceleración horizontal máxima en cuanto a la profundidad y del factor de seguridad de la ecuación en cuanto a la profundidad. Y en cuanto a la interpretación, debemos tener en cuenta de que el suelo posee una alta probabilidad licuable hasta el estrato de 11,30 y desde una profundidad de 11,30 a 20,30 contamos de que el factor de seguridad es superior a 1 y que cuenta con una probabilidad moderada de licuación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Adelante, compañero. Bueno, a mí me tocó exponer la parte de cimentaciones profundas. Cabe recalcar que lo que mis compañeros ya explicaron en el tema de la liquefacción, vamos a empezar a desarrollar los cálculos de cada método a partir de la profundidad 13 para abajo. Les hablaré del método SPT Meyerhof, Aoki y Cuaresma. Empezamos con Meyerhof, hallando la carga por punta, en donde podemos observar que estamos tomando en consideración un dato de 80 centímetros nuestro pilote, el diámetro, y con esto podemos hallar el área del pilote, que sería 5.026,55 centímetros cuadrados. También tenemos como datos el número de golpe en la punta del pilote, que es 47, la profundidad del pilote, que estamos tomando con una longitud de 18, y el diámetro en metros, 0,8. Aplicamos la fórmula, y en la fórmula para hallar la carga por punta nos dice que cuando la fórmula que estoy señalando acá no cumple con el que es 4 veces el número de golpe, es el que se tiene que utilizar, es el 4 veces el número de golpe. Por lo tanto, al realizar este cálculo, nos sale que la carga por punta sale 423 y en el otro lado sale 188. Al ver esta desigualdad, se debe cumplir, entonces utilizaríamos el dato de 188 para el QP, y finalmente utilizar otra fórmula que es con el área del pilote. Sacaríamos ya en sí el Q mayúscula P, que vendría a ser nuestra carga por punta, que es 9.270,36 giganewton. Luego vamos a pasar a la parte de hallar la carga por fricción lateral, en el cual tenemos la fórmula, que vamos a hallarlo mediante la sumatoria del perímetro por la longitud, por la fórmula del número de golpe promedio sobre 50. Entonces, para esto vamos a utilizar, como les mencioné, a partir de la profundidad 13 hacia abajo, y haciendo todos los cálculos vamos a obtener que la carga por fricción lateral es de 1.597,62 kilonewtons. Una vez obtenido la carga por fricción lateral y la carga por punta, vamos a sumarlo, y para obtener la carga admisible vamos a dividirlo entre 2, que va a ser nuestro factor de seguridad, que nos sale 6.124,36 kilonewtons. Una vez obtenidos estos valores, vamos a hallar ahora el método de Aoki-Belloso, que lo mismo, pero con ya una distintas fórmulas. Para la carga por punta, vamos a necesitar el valor de K, que se saca por tabla, que nuestro valor sería 10, el N, que ya sabemos que es 47, el F1, que también se saca por tabla, y como estás hablando de un piloto excavado, vendría a ser el número 3. Aplicamos todo esto, hallamos el QP minúscula, que sería 156,667, y lo vamos a multiplicar por el área del
del pilote y así obtendríamos nuestra capacidad por carga por punta, que sería 7.725,30 kilonewton. De ahí vamos a pasar a hallar la carga por fricción. De igual manera, vamos a partir de la profundidad 13 y nos saldría un valor de, de 1.863,93 kilonewton. A esto sumamos carga fricción lateral y carga por punta, igual como en Meyerhof, y lo dividimos entre el factor de seguridad y así obtendremos nuestra carga admisible de 4.794,62 kilonewton. Y finalmente vamos a hallar el método Cuaresma, que vamos a hallar primero por la carga de punta y de ahí por la carga por fricción lateral. Para esto vamos a utilizar otros distintos valores, que vendría a ser el C, que también lo sacamos por una tabla, que vendría a ser el tipo de suelo, el N que ya tenemos, 47, y una vez tenido estos valores vamos a utilizar la fórmula C por N, y así obtendríamos nuestro QP minúscula. De ahí para hallar el Q mayúscula, QP mayúscula vendría a ser el QP minúscula por el área del pilote, que vendría a ser un valor de 9.270,36 kilonewton. Ahora vamos a hallar la carga por fricción lateral. Y de la misma forma, a partir de la profundidad 13 vamos a empezar a hacer nuestros cálculos y vamos a tener como un valor de la sumatoria de todos los cálculos realizados de la carga por fricción, 2.861,01 giganewton. Y, y la suma de los dos, dividido entre el factor de seguridad, que es 2, nos va a salir un 6.065,18 giganewton. Ahora, a continuación, mis compañeros voy a explicarles los cálculos que faltan para hallar la distribución de pilotes y la cantidad de pilotes, pero necesitamos saber con qué métodos vamos a quedar. Entonces, nuestro grupo escogió el método Cuaresma, ya que el valor cumple con los demás parámetros que vamos a estar calculando en en las siguientes diapositivas. Entonces, la carga admisible que vamos a usar es 6.065,18 giganewton. Bueno, mi nombre es Salvador Ríos y yo voy a hablar acerca de la determinación de cantidad de pilotes. Para este hemos recurrido a la norma E050, la cual nos habla acerca de suelos y cimentaciones, y la cual hemos extraído la tabla número 9, en la cual nos habla acerca del desplazamiento mínimo entre pilotes. Para este hemos utilizado nuestra longitud de pilotes, lo cual ha sido 18 metros, y los cuales nos da un espaciamiento de 4 veces el diámetro, con un diámetro de 0,80 metros, lo cual nos da un espaciamiento mínimo de 3,20 metros, lo cual nosotros hemos utilizado un espaciamiento de 4 metros. Luego hemos procedido a utilizar mediante la fórmula de la carga aplicada sobre la carga admisible. Hemos encontrado el número de pilotes, los cuales nos ha dado un valor de 7,92, aproximándolo a 8 pilotes. Y bueno, se probó con 8 pilotes utilizando la fórmula de la ecuación de Converse en la BER, lo cual nos da una eficiencia de 0,84. Luego se procedió a hallar la carga admisible por grupo mediante la fórmula que se ve en pantalla y se obtuvo un valor de 4.020,05 toneladas. Sin embargo, este tiene que ser mayor a la carga aplicada para que cumpla la norma de 0,50. Sin embargo, en este caso no cumple y bueno, se procederá a utilizar un mayor número de pilotes. En este caso se procederá a utilizar con 10 pilotes, los cuales para ello encontramos una eficiencia de 0,84 y bueno, para una carga admisible nos da un valor de 5.025,03 toneladas, los cuales en este caso sí va a ser mayor a la carga aplicada, lo cual va a ser 4.800. En este caso sí cumple y nos quedamos con 10 pilotes. Y para la distribución de pilotes, como se puede ver, hemos utilizado el espaciamiento que hemos encontrado anteriormente de 4 metros entre cada pilote y con un diámetro de 0,80 metros. Las dimensiones del terreno van a ser de 20 metros de largo con 10 metros de ancho. Y el total se darán 10 pilotes. Como se puede ver, se utilizarán 5 pilotes en la parte horizontal, mientras 2 serán en la parte vertical.
Yo soy Joel Velázquez, voy a explicar el punto de asentamiento por la metodología de NEIFAC. Este va a tomar tres aspectos, el cual van a ser el acotamiento elástico del pilote, también asentamiento en la punta del pilote por la carga transmitida en la punta y asentamiento en el fuste debido a la carga transmitida en el fuste. Empezando con el asentamiento, por el acortamiento elástico del pilote, el cual vamos a tomar los valores pues de la carga transmitida en la punta, cual va a ser 10.651.05 kN, la carga transmitida en el fuste, el cual va a ser 1.597,66 kN, el factor que toma en cuenta la distribución de la carga, este va a ser 0,67 para una distribución triangular, la longitud del pilote, el cual tomamos 18 metros, el módulo de Young del concreto, el cual va a ser 30 por 10 a la sexta, y el área en la sección del pilote, ¿no? El que estamos tomando como un área en la punta del pilote. Hacemos el cálculo para este acortamiento elástico, donde nos va a salir 0,01 metros. Continuamos con el asentamiento en la punta del pilote. Aquí vamos a necesitar pues datos como es la carga transmitida en la punta del pilote, ya la conocemos del paso anterior, el coeficiente que depende del tipo del terreno. En este caso tenemos arena y también para pilote perforado, entonces vamos a tomar como este coeficiente 0,09, el diámetro del pilote que es 0,8 metros, y la capacidad de carga por punta del pilote, ¿no?, que es 21.189,58. Hacemos los cálculos para esta parte, donde nos va a salir un asentamiento en la punta de 0,05 metros. Continuamos con el último paso, que es asentamiento en el fuste, para el cual vamos a necesitar valores de la carga transmitida en el fuste, que también ya lo conocemos, el coeficiente que también se va a calcular pues no por esta ecuación que podemos observar. Aquí hacemos los cálculos ya de una vez, donde D va a ser pues la longitud del pilote y B va a ser igual al diámetro, ¿no?, que tenemos 18 y 0,8 respectivamente. Hacemos los cálculos y este coeficiente nos va a salir 0,40. También vamos a necesitar la capacidad por carga de carga por punta del pilote, el cual ya conocemos del paso anterior. Hacemos los cálculos y nos va a salir un asentamiento en el fuste de 0,0017 metros. Así como último paso vamos a hacer el asentamiento total del pilote, donde vamos a sumar tanto el acortamiento elástico del pilote como el asentamiento en la punta del pilote y el asentamiento en el fuste, en el cual nos va a salir pues un asentamiento total de 0,07 metros, es decir 7 centímetros. Conclusiones. Mediante el método SPT de Meyerhoff se obtuvo una carga última de 12.248,71 kN y una carga admisible de 6.124,36 kN, utilizando un FS igual a 2 para el caso de Aoki y Veloso. Mediante su método de SPT se obtuvo una carga última de 9.589,24 kN y una carga admisible de 4.794,62 kN, usando un FS para la carga en la punta de 2 y para la carga en el fuste de 2 igualmente. Y por último, para el método de SPT de Acuerdo y Cuaresma se obtuvo una carga última de 12.130,37 kN y una carga admisible de 6.065,18 kN, usando un FS para una carga en la punta de 2 y un FS en la carga en la fuste de 2. Luego se trabajó con un grupo de pilotes de 10 con un diámetro de 80 centímetros y con una carga admisible por grupo de 5.025,03 toneladas, con una longitud por pilote de 18 metros según el ensayo por liquefacción. Por último, para los asentamientos de pilotes mediante el método de NAFAC, se estimó un acortamiento elástico de 0,018 metros,
un asentamiento en la punta del pilote de 0,051 metros y un asentamiento en el fuste de 0,0017 metros. En total se contó con un asentamiento de 0,0722 metros o 7,2 centímetros. Gracias.